Bendiciones a todos y cada uno de ustedes en este hermoso día que el Señor nos da su misericordia y el privilegio de compartir la palabra una vez más. Usted ha tomado y reservado este tiempo porque considera, y así debería de ser para cada uno de nosotros, muy valioso invertir en nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de la vida espiritual, evidentemente estamos hablando de que tiene una implicación emocional y una implicación física también. Y por eso es tan importante mirar las Escrituras como lo que son. Es la mente y la inteligencia de Dios escrita en rollos, entregada en nuestras manos, para que podamos vivir quieta y reposadamente como es el deseo de Dios para nosotros. Hemos venido compartiendo el Sermón del Monte. Así está conocido la enseñanza de nuestro amado Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 de los escritos de Mateo. Hoy estamos precisamente con el versículo que se encuentra en el 8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted quiere ver las otras enseñanzas que anteceden a esta para comprender todos los versículos, le invito a que usted le dé clic allí al suscribirse en el canal de Casa Testimonio y Verdad, le dé a la campanita para que cada vez que nosotros subamos algún video usted pueda ser notificado y no se pierda de ninguna de las enseñanzas. Hoy vamos a contemplar este verso 8 que dice: dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De hecho, Hebreos capítulo 12 dice también que sin la comunión con los hermanos y la santidad, nadie verá al Señor. Entonces, pareciese que la pureza del corazón y la santidad van muy de la mano para poder cumplir con el requisito de vernos privilegiados en algún momento de ver al Señor cara a cara. Esta palabra corazón, y es con lo que quiero iniciar, no es el término del corazón en cuanto al músculo físico que bombea sangre a todo nuestro ser. De hecho, muchas veces hablamos de la palabra corazón y nos imaginamos a ese músculo que se encuentra aquí, casi que al centro, un poquito hacia la izquierda de nuestra caja torácica, detrás de nuestra caja torácica, y consideramos que ese es el corazón. Pero en realidad, cuando vamos a la palabra y buscamos en los conceptos originales de la palabra corazón, nos encontramos con la palabra hebrea, que es la palabra lev, L-E-V. Esa palabra lev tiene que ver no con el músculo físico del corazón, sino que tiene que ver más que todo con la voluntad del ser humano. Y la voluntad del ser humano se encuentra en la parte trasera de nuestra cabeza. En ese término lev no es solamente el tema intelectual y el tema de voluntad, sino que tiene que ver también con pureza, con sinceridad, con rectitud y con moralidad. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra corazón, y la Escritura dice en el verso 8 a través de Jesús: dichosos o doblemente dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, está hablando sobre no solamente el hacer las cosas que Dios nos pide, sino que esas cosas que hacemos tengan pureza, sinceridad, rectitud y moralidad deseada o buscada por Dios. Jesús en algún momento le dice a la mujer samaritana: mujer, la hora viene y la hora es en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y no será ni en este monte ni en aquel monte, sino que mi Padre andará buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa palabra corazón
Aparece aproximadamente solo en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento 860 veces, solo en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Esa palabra corazón está muy ligada, como les dije, a la intención, a la actitud, a la pureza, a la sinceridad y a la moralidad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 5 y verso 6, la palabra nos expresa que el continuo pensamiento de los hombres era continuo el mal. Y esa palabra pensamiento que se encuentra en Génesis capítulo 6, versos 5 y verso 6, tiene que ver con el mismo término hebreo, lev, que tiene que ver con intención, con sinceridad, con pureza. Eso es lo que tiene que ver la palabra corazón. De hecho, en Génesis 6:5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Y en el verso 6 dice: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En esta palabra, en este verso, el verso 6 de Génesis, capítulo 6, ese le dolió en su corazón. Lo que está queriendo expresar el Génesis o el escritor de Génesis es la experiencia profunda de dolor que sentía Dios en su corazón. Cuando Jesús dice que dichosos los de limpio corazón, esto nos obliga a los que amamos al Señor, a los que un día tenemos el sueño, la esperanza, la fe, el deseo y la meta de poder estar con Él eternamente, porque por eso caminamos aquí, por eso transitamos por esta tierra, por eso tomamos la determinación de negarnos a nosotros mismos, por eso todas las mañanas nos levantamos y decimos: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es por eso que en muchas ocasiones toleramos injusticias, porque queremos agradar a Dios con todo lo que somos. Es por eso que en muchas ocasiones sufrimos desprecio por defender la fe correcta que Dios nos pide que defendamos, porque queremos estar con Él. Si nosotros queremos estar con Él, el mismo apóstol Juan, en una de sus cartas, en Primera de Juan, él dice que todo aquel que tiene la esperanza en Jesús se purifica a sí mismo. Y cuando la Biblia habla de purificarse, habla de exponerse a la luz de las Escrituras y de determinar. Por eso le digo que la palabra limpios de corazón con santidad van muy de la mano, porque en Hebreos 12 dice que sin santidad, es imposible ver al Señor. Pero también en Mateo 6, 5, 8 dice que los de limpio corazón son los que van a ver al Señor. Y si nosotros entendemos que la palabra santo viene del hebreo que es kadosh, y kadosh significa apartado para, porque no solamente significa apartado, sino que significa apartado para un propósito. Y si kadosh es apartado para un propósito o para alguien, y la palabra a través del profeta Isaías dice que nosotros fuimos apartados, separados o creados para la gloria de Dios, significa que lo que dijo el apóstol Pablo a la comunidad que estaba en Corintio tiene sentido ahora. Dice que nosotros podemos ser olor de vida para vida u olor de muerte para muerte. Ahora, ese olor, y compartía yo con una persona a la que me he dado la tarea de compartir con él todos los días un verso bíblico, le decía que el perfume, porque nuestra vida tiene que ser un perfume delante de Dios, y esto es importante entenderlo para usted y para mí, Adrián, porque nosotros podemos percibir olores, y no podemos escoger qué olor percibir, porque el olor puede venir inmediatamente. Puede ser el olor de una fragancia que uno dice: uy, qué rico huele, o puede ser el olor de una comida mala y uno dice: qué mal huele. Los dos olores van a producir en nosotros acciones.
un olor va a producir en nosotros agrado, aceptación, querer investigar y saber de qué se trata. Y el otro olor va a producir en nosotros desagrado y querer investigar, pero para desechar. ¿Cierto? Esa es la realidad. Delante de Dios nosotros vamos a emanar cualquier olor. U olor de muerte u olor de vida. Si emanamos olor de vida, para el Padre va a ser un perfume grato, como lo dicen los salmos, que aún la muerte de sus santos son un perfume grato delante de su presencia. Pero también podríamos emanar un olor que a Él no le agrada. Y si emanamos un olor que a Él no le agrada, pues Él va a investigar para desechar. ¿Por qué? Porque nuestra vida es un perfume delante de Dios, sea de adoración o sea de abominación. Y es allí donde nosotros tenemos que entender claramente del por qué Proverbios capítulo 4, verso 23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Y así como el corazón físico es trascendental para la vida, el corazón espiritual, el Lev, de lo que la Escritura habla, es trascendental para la eternidad. Porque cuando este corazón físico deja de funcionar, la vida física deja de funcionar. Pero el corazón espiritual no va a dejar de funcionar, porque un día tendremos que presentarnos delante del Señor. Y dice la palabra que pequeños y grandes, ancianos y jóvenes, ricos y pobres, toda etnia tendrá que presentarse delante del Señor. Y algunos serán lanzados al lago de fuego y otros a la eternidad con Él. Entonces este corazón, el Lev, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestra vida interna, el cómo gestionamos las acciones que hacemos, va a determinar el perfume que va a direccionar si Él con agrado nos abraza o con desagrado nos desecha. La vida es así. Y la Biblia es así. Jesús dijo muy claramente que no hay tres caminos. Él dijo que el que con Él no recoge, desparrama. Que el que con Él no camina, se divide. Y que el que no está con Él, está contra Él. Entonces significa que no hay puntos medios. No hay lugares tibios. O eres, como dice Apocalipsis, frío en su totalidad o caliente en su totalidad. Y eso lo va a determinar el corazón. Por eso, cuando usted mira al salmista David, que comete un pecado, en el Salmo 51, si no más me equivoco, en el verso 10, el salmista David hace una expresión que muy pocas veces nosotros analizamos porque leemos vagamente o leemos superficialmente las Escrituras, cuando en realidad se nos invita y se nos exhorta como mandamiento a escudriñar. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. David peca. En el Salmo 51, David entra en el secreto de su recámara porque Dios está ejecutando un juicio y él está en su habitación clamando porque ya vino el profeta Natán, ya lo confrontó en su pecado, ya Betsabé está embarazada, él ya la hizo ir a su palacio, porque Dios, y ahorita lo vamos a ver en las Escrituras, Dios escudriña los corazones. David está en un momento de sentencia. El juicio se está ejecutando en su casa. En ese momento, no de manera física, pero Dios está estableciendo una sentencia de corrección, de disciplina. Y David está escondido en su recámara real. De ahí nadie lo saca. Él está revisando, y se lo puedo garantizar que es así cuando escudriñas el Salmo 51. David está revisando por qué, a pesar de tener la unción del Espíritu, porque Samuel lo unge, a pesar de ser rey de Israel, porque era primero rey de Hebrón y después pasó a ser rey de Israel, a pesar de que tiene poder económico, poder político y poder militar, y a pesar de que Dios le otorga toda esa gracia, ¿por qué David, él está meditando y dice, ¿por qué cometí tal atrocidad de pecado? ¿Qué es lo que me llevó a esto? Jesús, en la carta escrita por Mateo, él dice
que tenemos que cuidar el corazón, porque en el corazón están las intenciones y los pensamientos. Y Jesús lo dice de esta forma. Él dice es en Marcos capítulo 7. Entonces, según Marcos 7, desde del corazón, allí es donde nacen las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos, las envidias, los chismes, las truanerías, o sea, las burlas, el bullying, lo que llamamos hoy bullying. De allí surge todo eso, como también surgen las buenas intenciones. Por eso, Proverbios, y lo vuelvo a reafirmar, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, David está en su recámara. Y David, cuando usted lee el Salmo 51, el Padre le permite a David encontrar y descubrir que él es el producto de una mala decisión del corazón de su padre y que él es producto de un adulterio. Y David dice: en pecado me concibió mi madre. Y creo que desde mi niñez, desde mi concepción, yo vengo con genes de adulterio. Vengo con genes dañados. David dice: Señor, he pecado contra ti para que tú seas hallado justo entre los hombres de la tierra. O sea, yo no voy a justificar mi pecado diciendo es que yo nací en adulterio y por eso cometí adulterio. No, porque ya yo soy un adulto, debo de ser responsable de mis decisiones, pero sí debo de reconocer que en mi corazón está, ahora lo digo ahora en la perspectiva, viendo el panorama desde Antiguo y Nuevo Testamento, está lo que Jesús reafirma, que en el corazón están los adulterios, están las fornicaciones, están los asesinatos, están los pensamientos. El pensamiento se hace una acción cuando baja del pensamiento a la voluntad. Y entonces la voluntad ya está cautiva de un pensamiento. Y ese pensamiento te lleva a una acción. Por eso hay que guardar el corazón. Porque si en el corazón se gestan los pensamientos y las intenciones, es allí donde tenemos que poner la palabra de Dios, que lo vamos a ver ahorita, para que ella discierna mis intenciones y mis pensamientos y yo pueda elegir, escoger qué baja a mi voluntad. Porque cuando algo baja a la voluntad, usted ya está preso de eso. Va a terminar haciendo. David, en el Salmo 51, en el verso 10, utiliza una palabra muy pocas veces examinada y es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa palabra, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, que la palabra espíritu viene en minúscula, que tiene que ver con el carácter del hombre. Y el corazón tiene que ver con las intenciones. Entonces David dice: tengo un problema. Tengo pensamientos en mi mente sobre el adulterio, sobre la codicia, de codiciar a la mujer de mi prójimo, pero no tengo el carácter para poder cortar este pensamiento y no ir tras el pecado. Entonces necesito una restauración completa en dos cosas. Necesito restauración completa de mis pensamientos y un cambio en mi carácter, para que si esto no lo logro desechar, esto tenga la voluntad firme de poder decir: no, esto no es correcto, esto no está bien, esto a Dios no le agrada. Cuando Elías unge a Eliseo para que tome su lugar, hablando un tema de carácter, en primer libro de Reyes, capítulo 9, Elías le dice a Eliseo: ¿y qué quieres de mí? Y Eliseo le dice, muy mal interpretado el pasaje por los predicadores hoy actualmente, Eliseo le dice: quiero una doble porción de tu espíritu. Usted ve a los predicadores de hoy ministrando una doble porción del Espíritu de Dios. Pero cuando usted lee el texto en primer libro de Reyes, no está hablando de espíritu en mayúscula, está hablando de espíritu en minúscula. Porque Juan, el Bautista, en el capítulo 3, o en el capítulo 2, creo que es en el 3, Juan dice: Dios no da el espíritu por medida. Y si Dios no da por el espíritu por medida, nosotros no podemos ministrar una doble porción del espíritu, porque estamos tomando el espíritu por medidas.
Lo que Eliseo estaba diciéndole a Elías es: yo necesito el doble de tu carácter, porque tú, a pesar de que eres el profeta de Dios, el ungido de Dios, viste a Dios descender fuego del cielo y destruir 850 profetas de Baal, no tuviste el carácter suficiente para pararte firme ante Jezabel y poder ordenar que la ejecutaran. Y si yo no tengo el doble de tu carácter, yo también voy a fracasar en el llamado. Entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? Necesito más carácter que el que usted tiene. Si usted sigue leyendo la historia, Eliseo manda a los hombres que están cuidando las espaldas de Jezabel que la arrojen del balcón, y Jezabel muere. ¿Por qué? Porque Eliseo tuvo el carácter que Elías no tuvo. Porque aquí hay algo muy importante que necesito que entienda: la vida de oración, la vida de palabra, la comunión con Dios, la intimidad con Dios, eso es una relación íntima con Dios. Pero si no tienes el carácter, y si no contamos con el carácter firme y fuerte para los momentos en que nuestros pensamientos son gobernados y nuestro corazón no está limpio, vamos a sucumbir por más oración, por más palabra, por más ayuno, por más todo, porque hay un asunto que tiene que ver directamente contigo y conmigo, y es el carácter del hombre. Y en el Salmo 51, vuelvo allí, cuando David le dice a Dios: crea en mí, esa palabra crea viene de la palabra original del hebreo, que es la palabra bará, y esa palabra bará usted lo encuentra en Génesis 1:1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo es Bereshit bara Elohim. Esa palabra bara viene de la palabra crear de la nada, donde no hay nada. Cuando David dice aquí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, David está utilizando el mismo término, pero está haciéndolo como tipo exclamativo. Ya no es bara, sino es bra. Y esa palabra bra, lo que le está diciendo David a Dios es: yo no quiero que tú renueves mi corazón, ni quiero que lo restaures. He leído en las Escrituras que tú haces las cosas desde la nada. Señor, yo quiero que tú me des un corazón nuevo. No quiero un corazón restaurado. Tú tienes la capacidad de hacerlo completamente nuevo. Casualmente o causalmente, después de ese día, David toma sus concubinas y les construye una casa fuera del palacio, dentro del reino, y las manda a vivir solas. Y dice que David no las conoció nunca más. Causalmente, después de ese día, el hijo de Betsabé muere, es quitada la culpa, y Dios empieza a traer corrección a la casa de David, pero empieza a restaurar a David y darle un nombre firme. Y después de ese día, causalmente, Dios dice: y David era un hombre conforme a su corazón. Porque al pedirle a Dios un corazón nuevo, Dios le entregó a David un corazón que tuviese pureza, sinceridad, moralidad y, ¿qué fue la otra palabra que dije? Y lealtad o fidelidad en su voluntad. Y eso es lo que Dios es. Eso es lo que Dios hace. Porque primer libro de Crónicas 28:9, que aquí lo tengo escrito, dice así: Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que Dios va a examinar el núcleo más oculto de tus pensamientos y va a pesar los motivos del por qué haces las cosas. Entonces significa que yo puedo ir a la iglesia con el motivo correcto o con el motivo incorrecto. Yo puedo ofrendar y diezmar con el motivo correcto o con el motivo incorrecto. Yo puedo adorar levantando las manos con el motivo correcto o el motivo incorrecto. Puede ser que levante las manos para que el pastor me vea y me vea espiritual y me quiera poner en el servicio de la iglesia, pero no significa que estoy adorando a Dios. Puede ser que levante mis manos y llore desconsoladamente, no porque estoy adorando a Dios en medio de la alabanza,
sino porque me siento cargado, triste y afligido, pero aprovecho el momento en que es de adorar a Dios para descargar lo que yo siento. ¿Está mal eso, pastor? Sí. Sí está mal, y le voy a decir por qué, porque todo tiene un tiempo debajo del cielo, dice la palabra. Y si usted tiene tiempo de llorar, métase delante de la presencia de Dios y llore todo lo que usted siente, desahóguese, descárguese, grite, hable, pero cuando es el tiempo de adorar a Dios, adore a Dios. Eso es correcto. Ahora, al entender este principio, podemos entender lo que dice, y vamos a ir ahí un momento, Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Ahora note lo que dice aquí: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primer libro de Crónicas 28:9. Dios escudriña, discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Ahora, voy a ponerlo de esta forma. Si usted tiene un examen, voy a poner el ejemplo a Adrián, que está aquí conmigo, que doy gracias de verdad a Adrián por todo su trabajo para que usted pueda ver cada video. Usted tiene un examen en una materia X y yo soy el profesor. Y el profesor que soy, usted me reconoce como un profesor experto en la materia, ¿verdad? Y a usted le toca el examen mañana conmigo. Ha tenido 2-3 meses para estudiar. ¿Por qué estudias? ¿Para qué estudias? La pregunta suena como muy general. ¿Estudias porque yo necesito pasar o estudias porque tú necesitas pasar? Pero para que usted pase necesita una nota ¿de quién? Mía. Y la nota mía va a estar basada no solamente en la materia prememorizada, sino que al ver que usted maneja la materia, yo le voy a hacer una serie de preguntas que generen problemas que requieran soluciones con la base que usted tiene, y es la materia. Entonces, en tu caso que estás estudiando todo lo que es sistema, ¿verdad? Seguridad informática y todo eso, entonces yo le voy a tirar temas sobre virus, cómo resolver un virus de tal cosa o X o Y cosa. A mí no me basta solo que usted se haya aprendido la frase de una respuesta corta. Yo lo que necesito es que usted resuelva el problema, porque yo no lo quiero preparar a usted solamente intelectualmente, sino le quiero dar tarea de campo que lo haga competente para que cuando algo real suceda, usted esté apto para eso. Entonces usted puede saberse toda la materia de memoria y yo le lanzo una pregunta sobre un problema, sobre ese campo de informática, y si usted solamente se dedicó a estudiar 2 días antes para pasar la materia, que seguramente se quede conmigo. Porque yo lo que voy a descubrir es que usted tiene memorizada la materia, pero no maneja la materia. Que son 2 aspectos diferentes, ¿o no? Teórico y práctico. Entonces, ¿qué sucede con nosotros como pueblo de Dios? Que nos estamos aprendiendo muchos versículos de memoria, pero en la práctica no sabemos cómo aplicarlos. No estamos entendiendo cómo aplicar en la práctica lo que la Biblia dice. Por ejemplo, si tu hermano te da por una mejilla, ¿qué termina diciendo el verso? Ya me lo sé de memoria. ¿Qué voy a hacer cuando mi hermano no me dé por una mejilla literalmente, sino que me dé cuenta que me ha traicionado con un amigo hablando mal de mí? ¿Cuál va a ser mi acción, mi reacción? Por lo general, ¿qué haríamos? Reclamar, enojarme, le dejo de hablar a la persona. ¿Entonces qué significa? Que tengo la teoría, pero no sé aplicar en la práctica la materia.
Otro ejemplo. Perdona a quienes te ofenden. ¿Quién te ofende? ¿Algún desconocido? No, te ofende alguien que es importante en tu vida. Y por lo general alguien importante en tu vida te va a ofender. Jesús enseñó la materia, dio la teoría, perdona a quien te ofende. Y después te lleva a la práctica de la universidad de la vida. Judas le da un beso en la mejilla y le dice, con un beso entregas a tu maestro. Pero no miras a Jesús reaccionando mal, ni enojándose, ni dejándole de hablar, ni emitiéndole un juicio. Jesús tenía teoría y tenía práctica. Nosotros tenemos un problema como iglesia hoy. Tenemos la inteligencia artificial y conversaba un día de estos con Rafa, de que en tu materia, Adrián, a una inteligencia artificial debe de saberse utilizar. Que ella siempre va a tener una respuesta para usted, pero no siempre es la respuesta que usted quiere. Hay que ser muy específico, muy detallado para poder obtener lo que yo quiero. Y que a la postre también me enseñaba Rafa que si yo te pido un trabajo manual, cabe la posibilidad que dures de 15 a 22 días por códigos, por todas las cosas que tienes que hacer. Y si se lo pido a la inteligencia artificial, puede ser que dure unos minutos. Pero no significa que obtenga lo que quiero. Lo puedo obtener más rápido, pero no lo que quiero. Hoy la iglesia no necesita memorizar, porque tiene el ChatGPT, tiene la inteligencia artificial, tiene Google. Ese es el problema, nos estamos haciendo en una iglesia cortoplacista, donde todo lo quiero ya, donde la ley de la siembra y la cosecha es que hoy das algo y tienes que recogerlo mañana porque yo sembré hoy. Porque la generación de hoy solo tiene teoría, pero no tiene práctica. Y la teoría que tiene es una teoría manoseada, alterada por la inteligencia artificial, porque ya no tenemos predicadores que escudriñen, porque ya no es necesario escudriñar. Ahora es solamente saber preguntar y saber escribir en un teclado, y ellos te van a tirar toda la información. Si yo quisiera, y si me da la gana, yo agarro aquí ahorita mi iPad, y simple y sencillamente digito lo que quiero predicar hoy, y me lo tira. ¿Y qué logro con eso? Engañarme a mí mismo. ¿Sabes qué es lo que logro? Que Dios no encuentre en mí un limpio corazón. Y si no encuentra en mí un limpio corazón, tampoco lo voy a poder ver. Porque no basta solo con tener memorizada la materia, sino que el profesor de la vida, que es el Padre Eterno, te va a gestionar las pruebas reales en la vida para que puedas entrenar lo que ya sabes. Y cuando tú escuchas o lees en la Biblia que dice, huid de la tentación, ¿sabe posiblemente qué es lo que va a pasar en esos días? Va a ser tentado. Y le voy a decir por qué. Porque acabas de recibir la teoría. Pero él necesita entrenarte en la práctica. Y en la práctica vas a tener que aprender a huir de la tentación. Y el corazón se va a ver probado, porque en el corazón están las buenas y las malas intenciones, según lo dijo Jesús en Marcos capítulo 7. Entonces, más allá de querer aprender tanta escatología, teología, hermenéutica, homilética, un montón de términos teológicos, deberíamos de ocuparnos de tomar el espejo de Dios, que es la palabra, y empezar a escudriñarnos para saber si la teoría que estamos teniendo en nuestra mente, en el alma, va acorde con las intenciones y los pensamientos del corazón. Y si no es así, entonces Hebreos 4:12 tiene que convertirse en lo que es una espada que penetre hasta partir el alma del espíritu, porque en el alma están las emociones, pero el espíritu, yo dije al principio que era el carácter. Entonces yo me puedo enojar, la Biblia me da permiso, dice enójese, pero no peque.
Y para ello necesito el carácter. Porque yo puedo estar muy enojado contigo, Adrián, pero eso no me da derecho de pecar, de decirte palabras hirientes, palabras que te lastimen, palabras que te golpeen, palabras que te laceren el alma. No me da permiso a mí. Entonces Dios en mi alma sabe que tengo emociones y puedo enojarme, pero la palabra tiene que venir y partir el alma del carácter, porque si no el alma va a gobernar el carácter. Eso es falta de carácter. Pero ¿por qué le digo todo lo que le digo? Porque yo estaba muy enojado. Yo vi un video hace poco tiempo de un partido de baloncesto y decía: un momento de ira puede destruir toda tu carrera. Y vi en un partido de baloncesto universitario cómo un joven bloquea a otro joven la bola, y este joven molesto lo empuja con ira, y este otro muchacho pega en el poste de la cancha de básquet y cae al piso inconsciente. En el mismo video sale la noticia donde este muchacho se le dañaron las cervicales y quedó parapléjico. El otro muchacho manda una nota pidiendo perdón, va al hospital, llora sobre el muchacho que pide perdón, pero no tuvo el carácter para detener la emoción y poder decir: esto no tiene sentido. ¿Por qué yo empujo? ¿Por qué yo golpeo? En casa, varón, tienes derecho a enojarte, pero ¿por qué gritas? ¿Por qué lastimas? ¿Por qué ofendes? ¿Por qué golpeas las paredes? Mujer, tienes derecho a enojarte, pero ¿por qué le restas valor a tu marido? ¿Por qué lo ofendes? ¿Por qué lo humillas? ¿Por qué lo desprecias delante de la gente, delante de tus hijos? Hijos tienen derecho a enojarse, pero ¿por qué deshonrar a los padres? Esto tiene una sola razón: porque la palabra de Dios se ha convertido en teoría, pero no en espada. Y tenemos que empezar a leer las Escrituras de tal manera en que nos permita que ella vaya partiendo en las emociones del carácter y que empiece a discernir los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Entonces, yo pienso que Dios no se enoja, yo pienso que porque esto no es malo, ya no debería ser un yo pienso, debería ser: bueno, yo pienso que no es malo. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Ah, no, la Escritura dice que sí es malo. No, yo pienso que por esto Dios no se va a molestar. Ah, no, pero la Escritura dice que a Dios esto lo abomina. Entonces es allí donde yo tengo que hacer que la palabra sea, y voy a volver a tomar el ejemplo de Adrián, informática. Yo le doy un libro sobre informática, pero no tienes computadora, no tienes las facilidades de buscar una, en la universidad no hay, no tienes tablet, no tienes teléfono celular, no tienes nada tecnológico. ¿Qué tal? ¿Qué tan eficiente eres solo con el libro? Si no tienes los instrumentos informáticos para desarrollar. No mucho. ¿Qué me sirve a mí un libro grueso llamado Biblia en la mano si solamente tengo el libro, pero no quiero tomar las herramientas que están en mi entorno para trabajar? Y todo lo justifico con una frase: Satanás. Es que Satanás. Es que el diablo. Es que el diablo es tremendo. Es que no, el diablo es algo. Y yo. Y mi yo. Porque aquí no dice que la espada de doble filo es para discernir las intenciones y los pensamientos de Satanás. ¿Dice eso? No dice eso. Dice: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y termino con esta frase. Pablo le dio un consejo a Timoteo, y es el consejo que le quiero dar hoy. Ten cuidado de ti mismo, porque Satanás ya fue vencido. El precio por el pecado ya fue pagado. Pero el problema sigue teniéndolo Dios con usted y conmigo. Que toda intención y que todo pensamiento sea lleno de sinceridad y de una moralidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque todo lo que hagas
sea de palabra o de hecho, un día será pasado, como dice 1 Corintios capítulo 3, por el fuego de la santidad de Dios, y solo lo que es verdadero pasará la prueba del fuego, y todo lo demás sufrirá pérdida. Y dice la Escritura que muchos se salvarán apenas, porque solo pérdidas tendrán. Entonces, a partir de hoy, ¿qué tal si cada día te detienes un momento, respiras profundo y analizas con qué intención estás haciendo las cosas? Que el Señor le continúe bendiciendo.